¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente nos reencontramos para la clase de economía. Hoy vamos a ver un tema bastante requerido por las universidades que se llama el presupuesto público. Presupuesto público. De aquí para adelante, toda tu vida tienes que saber que el presupuesto público es una ley. Si es una ley, ¿quién lo aprueba? El toque del Congreso, claro, ¿no? Por acá vamos a ver, es aprobado por el Congreso. Pero ¿qué es el presupuesto? Antes, supuesto, una estimación anticipada de lo que vamos a gastar para un determinado evento, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto para que tú vayas a la playa. Para que tú vayas a la playa, suponte que tú vives en, no sé, en el centro de Lima, ¿no? Para que tú vayas hasta el sur. De repente elaboras un presupuesto, dicen, ¿no? Pasajes, comida, bloqueador, gaseosa, no sé, por ahí algunas otras cosas más, dice, necesito 40, 60 soles, 80 soles para irme un día de playa por persona, ¿no? Eso es antes, luego se llama presupuesto. Si tú lo tienes, si cualquier persona lo tiene, si cualquier empresa lo tiene, el Estado, con mayor razón, lo debe tener. A eso se llama presupuesto del Estado o presupuesto público. Completamente se llama así, Ley del Presupuesto General de la República. Ley del Presupuesto General de la República. O simplemente presupuesto público del Estado. Profe, ¿qué es? Es un documento de planificación, ¿no? Es una ley, es un documento donde se estipulan los ingresos y gastos que tendrá el Estado en el periodo de un año. ¿Ya? Cada año tiene su presupuesto. ¿No? A excepción del primer presupuesto del Perú. El primer presupuesto del Perú fue bienal. Bienal significa para 2 años. ¿Para qué año fue? Para el año 1846-1847. Se te pregunta en exámenes de admisión o cultura general, ¿no? O de repente tú te quieres lucir, ¿no? Con tu chica o tu chico y le dices, no sabes quién o qué presidente, ¿no? ¿Con qué presidente se va a ejecutar el primer presupuesto del Perú? Con el gobierno de Ramoncito Castillo. Pero como ya te dije, no fue para un año, sino para 2 años. Bienal, 46, 47, 800. ¿No? Pero ahora los presupuestos se hacen para cada año. Cada año tiene su presupuesto. Y hay documentos en donde se estipulan los ingresos y gastos que tendrá el Estado para un año. La Constitución recomienda que el presupuesto, ¿no? Cuando se elabora, debe estar equilibrada. Entonces, ¿qué es eso? Artículo 78 de la Constitución, ¿no? La Constitución dice que el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo debe estar, ¿no? Tiene que estar debidamente equilibrado. Es decir, si los ingresos son 100, los gastos deben ser 100. Si los ingresos son 800, los gastos deben ser 800. Equilibrio fiscal se llama eso de ahí. ¿Quién se encarga de lo fiscal? ¿Te acuerdas o no cuando vimos políticas económicas? Políticas económicas monetarias, por ejemplo, BCRP, Política Económica Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas. Todo eso acá le compete al Ministerio de Economía y Finanzas. Se llama, acuérdate por favor, ¿ya? La Constitución recomienda que esté debidamente equilibrada, que los ingresos sean iguales a los gastos. No se debe aprobar además un presupuesto si es que no está incluido, ¿qué cosa? Si es que no está incluido el servicio de la deuda. ¿Qué es eso, profe? Debe estar incluido las obligaciones del Estado peruano. ¿No? El Estado debe a organismos internacionales, eso debe estar incluido en el presupuesto. ¿Pagar qué cosa? La deuda, amortizar la deuda y los intereses de la deuda. ¿A eso cómo se llama? Servicio de la deuda, amortización de los intereses. Lo vamos a ver por aquí. Tiene que estar incluido. Si no, no se puede aprobar o no se debe aprobar el presupuesto. Profe, ¿cómo se elabora el presupuesto? Acá está, mira, todos los pasitos. Formula o elabora. ¿Quién la formula o quién la elabora? Ya te dije antes, ya por ahí, ¿no? Te solté. El poder ejecutivo. ¿No? Es decir, el presidente con su consejo de ministros planea la elaboración del proyecto de presupuesto. Todavía no es presupuesto, sino es un proyecto de ley del presupuesto, ¿no? Porque tiene que ser enviado al Congreso para que se apruebe. ¿Quién lo envía al Congreso? El presidente de la República. Pero atención, hay un plazo para enviar el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto para el año 2030
¿Cuándo se tiene que elaborar y enviar al Congreso? ¿El 2030, el 31 o el 29? El 29. Antes, ¿no? Por eso se llama pre, pues. ¿Quién lo envía al Congreso? El presidente de la República. Profe, ¿y hasta cuándo tiene plazo el presidente para enviar el proyecto de presupuesto? Hasta el cumpleaños de Santa Rosa, hasta el 30 de agosto. Ahí está, ¿no? Lo puede enviar el 29, el 28, el 27 de agosto, pero hasta el 30 de agosto tiene que enviarlo al Congreso. El Congreso lo recibe, ¿no? Pero antes de que el Congreso lo apruebe, porque el Congreso tiene que aprobar, por eso es ley, ¿no? El Congreso tiene que escuchar por qué estos ingresos y por qué estos gastos. Entonces, ¿quiénes van al Congreso a sustentar el proyecto de presupuesto? Bueno, en este caso ahora la ministra María Antonieta Alba, que sería la ministra de Economía y Finanzas, y todos los demás ministros, ¿no? Para explicar cuáles son los ingresos y gastos cuáles van a ser los gastos en su cartera, ¿no? Cartera de educación, cartera de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cada ministro explica su presupuesto, ¿no? Entonces sustenta cada ministerio, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. También lo sustenta el presidente de la Corte Suprema, ¿no? El fiscal de la Nación, ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ya esos son organismos que van a sustentar por qué los gastos en sus determinadas áreas. Ya, una vez sustentado, ¿quién lo aprueba? Lo aprueba el Congreso de la República, por eso es ley. El Congreso de la República. ¿Con plazo hasta cuándo? Atención, también tiene un plazo. Hasta el 30 de noviembre. ¿No? Es decir, tiene 3 meses. ¿No? Septiembre, octubre, noviembre. 3 meses está ahí el proyecto antes que sea convertido a ley del presupuesto general de la República. Vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia, profe? Fácil. ¿No? Si fue aprobado en el 2029, entra en vigencia el 1 de enero del siguiente año, el 2030. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del 2030. Ya tiene un año exacto de vida el presupuesto. ¿Quién ejecuta, profe? ¿Quién hace los gastos? Cada institución del Estado. Se da la partida presupuestal al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que ejecutar ese dinero dado desde el gobierno central como parte del presupuesto. ¿No? Las municipalidades tienen que ejecutar sus gastos. Cada institución del Estado ejecuta los gastos, ¿no?, planeados en el presupuesto. ¿Quién supervisa que ese dinero esté bien gastado? Supervisa, controla la Contraloría General de la República. Está vigilando ahí que ese dinero no se pierda, ¿no? Que no desaparezca en actos de corrupción. Tú sabes que nuestras autoridades son recontra choros, ¿no? Y siempre se está perdiendo dinero. ¿Quién tiene que estar vigilando? La Contraloría General de la República. Vigila que el presupuesto esté bien ejecutado. ¿Quién elabora la cuenta, profe? La cuenta es al siguiente año, del 2030, el 2031 se elabora una cuenta, eso se llama la Cuenta General de la República, ¿no? ¿Cuándo? A partir del 15 de noviembre, ¿ya? ¿Y quién lo elabora? La Contaduría General de la República. Profe, es igual, Contraloría y Contaduría no. Son hermanas ellas del Sistema Nacional de Control, SNC. Ya, la Contaduría y la Contraloría son hermanas, ¿no? Uno se encarga de vigilar que el presupuesto esté debidamente ejecutado y otro se encarga de elaborar la cuenta. Esta cuenta es enviada también primero al presidente, el presidente lo envía al Congreso, ¿no? Para que el Congreso también lo apruebe. El Congreso aprueba el presupuesto y la cuenta. El presupuesto y la cuenta aprobados por el Congreso. Resultados, son 3 resultados, ¿no? Uno empieza con D, déficit. Lo vamos a ver por acá. Otro, el equilibrio que te recomienda la Constitución. Y otro, el superávit. ¿No? El superávit presupuestal. ¿Ya? Ahí están. Los 3 resultados que vamos a ver por acá. Ahora pasamos por acá. Profe, ¿cuántas partes tiene el presupuesto? 2. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Ingresos que tiene el Estado, gastos que tiene el Estado. ¿No? ¿Qué ingresos tiene el Estado? 4, al toque, ¿ya? Ingresos corrientes, ingresos de capital, cuando le prestan dinero, financiamiento, cuando le regalan dinero, transferencias. Fácil, ¿no? Ingresos corrientes. Profe, ¿cuáles son los ingresos corrientes
que tiene el Estado son aquellos ingresos permanentes. Todos los días el Estado recibe ese ingreso. ¿De dónde, profe? De los tributos, ¿no? Los corrientes son ingresos permanentes. Los principales ingresos permanentes o corrientes del Estado son los tributarios, ¿no? Profe, ¿cuál es el ingreso más importante dentro de los tributarios para el Estado peruano? Los impuestos, ¿no? ¿Y qué impuesto? Los impuestos, vamos a poner acá, los impuestos, ¿no? Tú sabes ya, son los tres impuestos. ¿Cuál de ellos? Los indirectos. ¿Y esos indirectos cuál? El IGB. El IGB, Impuesto General de las Ventas, es el principal ingreso para el Estado peruano, ¿no? Todos los días ingresa IGB, ¿sí o no, para el Estado peruano? Claro, todos los días las personas compran, ¿no? Bienes y servicios, y en ese momento están comprando y están pagándole IGB al Estado. Es el principal ingreso para el Estado. También están las multas, ¿no? También está la venta de bienes y servicios por parte del Estado. Ya son ingresos de todo el año. Profe, ¿qué es el ingreso de capital? Cuando el Estado vende su activo de capital. Por ejemplo, San Marcos, universidad pública. ¿El Estado lo podría vender? Lo podría vender. Al momento de venderlo lo está privatizando, ¿no? Y por esa privatización de San Marcos recibe, suponte, 500 millones de dólares. Eso es un ingreso. Pero pregunta, ¿todos los años va a vender San Marcos? No. ¿No? Como no es todos los años, no es corriente, es un ingreso por vender su capital, ingreso de capital por la venta de sus activos. Aquí tenemos a cuáles, a quiénes, a las privatizaciones y concesiones, ¿no? Cuando el Estado concede también sus puertos, aeropuertos, ¿no? Machu Picchu, entonces está recibiendo dinero. Ese ingreso de dinero se llama ingreso de capital. Otro, financiamiento, porque ya te dije ya, cuando el Estado recibe préstamos de dinero, ya sea por instituciones extranjeras o nacionales. Por ejemplo, una institución nacional podría prestarle dinero al Estado, claro, ¿no? Por ejemplo, Gloria, la empresa Gloria le podría prestar dinero al Estado peruano, ¿no? ¿Cómo se llama la deuda del Estado peruano? ¿Externa, profe? No. La deuda del Estado peruano se llama deuda pública. La deuda del Estado peruano se llama deuda pública. Si le debe a Gloria, sería una deuda interna o externa. Profe, si es Perú, interna. Si le debe a General Motors, sería interna, externa, externa. La suma de externa, de la deuda del Estado, externa más interna, pero del Estado, se llama deuda pública. Ya, a eso se llama financiamiento. El Estado se presta dinero. Atención, el BCR y el Banco de la Nación no le pueden prestar dinero al Estado para que sea parte de los ingresos permanentes. Transferencias son aquellas donaciones, regalos que recibe el Estado. Pregunta, si al Estado le donan dinero, ¿el Estado tiene que dar algo a cambio? No hay contraprestación. Acuérdate esto para toda la vida. Transferencias, por transferencias no hay contraprestación. Va de un lado para otro sin devolución. Esos son los ingresos. ¿A estos ingresos cómo se le llaman? Fiscales. Todo de acá se llama fiscal o presupuestal. Gastos fiscales. ¿Cuáles son, profe? Gastos corrientes para mantener el funcionamiento del aparato estatal. Por eso se le llaman también gastos de función. ¿Por qué gastos de función? ¿No? Por ejemplo, el pago a profesores para hacer funcionar, ¿qué cosa? El sistema educativo peruano. Pago a policías para hacer funcionar el sistema de seguridad interior del Estado peruano. Pago a médicos para hacer funcionar el sistema de salud del Estado peruano. Gasto de funcionamiento, ¿no? Para mantener activo el aparato estatal. Congresistas también, ¿no? Esos son los gastos corrientes. Pregunta, ¿todos los meses se pagan profesores, policías, médicos, congresistas? Sí. Por eso son gastos permanentes de todos los meses hasta de todos los días, entonces son llamados corrientes. Gastos de capital. No, a ver, vamos a ver antes de capital, transferencias. Pero así como el Estado recibe donaciones, que sería una transferencia como ingreso, el Estado también da donaciones, podría ser. Pero principalmente son aquellas que el Estado destina para programas sociales, Pregunta, cuando el Estado destina dinero para beca 18, ¿no? Le paga la universidad a un chico de 18 años. El chico termina la carrera, pregúntale, ¿el chico le tiene que devolver algo al Estado? No. Es un programa social. ¿Ya? Los programas sociales son entregas de dinero, ¿no? O pagos del Estado
¿ya? Que no tienen contraprestación, ¿no? Vamos a poner acá beca 18, 365, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? ¿No? Trabaja Perú, Projoy, Cali-Guarma también es una entrega de dinero del Estado sin contraprestación, eso se llama transferencia. Como todos los años el Estado solventa o sustenta o subsidia programas sociales, entonces, como es todos los años, serían gastos corrientes del Estado. Gasto de capital, mira, acá cuando el Estado privatiza, acá sería cuando el Estado construye o hace empresa, ¿no? El Estado constituye empresas o incrementa su infraestructura. Si el Estado constituye una carretera, esa carretera la puede concesionar, por ejemplo, ¿no? Pero acá, cuando la está construyendo, le genera un gasto. Si es un gasto propio, ¿qué sería? La construcción de una carretera, de un puerto, de un aeropuerto, de una empresa, sería un gasto de capital. Se está capitalizando el Estado. Servicio de la deuda, ya te dije, ¿no? Servicio de la deuda es el pago de obligaciones del Estado peruano, ¿no? ¿Es la suma de qué? ¿Suma de qué? Al toque. Amortización más intereses de la deuda. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones porque si no, ese presupuesto no se puede aprobar, no se debe aprobar. ¿Ya? Y para acabar, resultados. ¿Cuántos resultados hay? 3. Superávit, equilibrio y déficit. ¿Cuál es el que recomienda la Constitución? Este de acá. Por ejemplo, ¿cuánto habría equilibrio? Fácil, pues, ¿no? Equilibrio fiscal cuando los ingresos son iguales a los gastos, ¿no? Superávit no sería bueno, profe, que haya más ingresos que gastos. No, porque si tú planeas que vas a gastar 80 soles para ir a la playa y al final del día te quedan 70 soles, profe, sería bueno. No, pero si te has sobrado 70 soles es porque te has venido a pie. No has usado bloqueador, estás quemado. No has comido todo el día, estás con hambre. Es malo. Si tú has planeado gastar 80, gasta los 80. ¿No? Es decir, el superávit fiscal no es recomendable. ¿Cuándo habría superávit fiscal? Cuando los ingresos son mayores a los gastos. ¿Y cuándo habría déficit? Cuando los ingresos son menores a los gastos, ¿no? ¿Cuál es malo? Esto es malísimo, malísimo, ¿no? ¿Qué hacen los estados cuando tienen déficit fiscal? La mayoría, bueno, la mayoría no, antes sí la mayoría, en el caso del primer gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿qué hizo cuando el Perú tuvo déficit fiscal o presupuestal? ¿No? Prendió la maquinita y fabricaron muchos millones y millones de billetes de índices. Peor aún, ¿no? Se complicó. En vez de solucionar, todo se malogró, se empeoró. Eso no es recomendable, ¿no? Bueno, lo recomendable sería el déficit presupuestal o fiscal. ¿Sería qué cosa? ¿Cómo yo tengo mayores ingresos para cubrir ese déficit? Aumentando los tributos, aumentando los impuestos. Aumento los impuestos. O, para evitar este déficit, ¿no? Que esto sea menor, reduzco el gasto fiscal o una combinación de ambos. Aumento los impuestos o reduzco el gasto fiscal o una combinación de ambos. Así podría disminuir o acabar con el déficit fiscal o presupuestal. ¿No? Muy bien, chicos. Ha sido volando esta explicación porque no tenemos mucho tiempo. Espero que hayas entendido. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao. Gracias.